Bueno, pues comenzamos. Antes de nada, gracias a todos los que nos acompañáis hoy aquí. Gracias al CONAMA por darnos la oportunidad de tratar durante toda una tarde un tema clave, que son las zonas de bajas emisiones. Venimos ya de tratar estos temas en otras sesiones y cada vez empieza a ser más relevante, no solo porque hay cambios normativos que luego nos van a comentar en más detalle, que nos afectan a todos como ciudadanos y como empresas y como organizaciones, sino porque estamos hablando de las zonas de bajas emisiones, que son una herramienta clave para impulsar la movilidad sostenible, pero que además es un imperativo legal el establecerlo en más de 151 municipios, en teoría antes de este año, y queda un mes para que finalice ese año, ¿no? Entonces, bueno, es interesante contar con esta jornada. Durante esta mesa, representantes de la Administración nos van a contar cómo está la situación, qué es lo que están haciendo, qué es lo que se puede hacer para que aquellos municipios que todavía no hayan establecido esas zonas de bajas emisiones lo hagan y de forma más eficiente, siendo conscientes de cuáles son los beneficios que se pueden obtener de su implantación. Y luego, tras esta mesa, vamos a tener precisamente casos de éxito de organizaciones que ya tienen soluciones implantadas en esas zonas de bajas emisiones que pueden ayudar a muchos municipios a alcanzar esos objetivos, ¿no? No solo el tener ese plan, sino esas iniciativas que se deben de integrar en esas zonas de bajas emisiones. Y, de hecho, aprovecho para decirlo, aunque luego lo remarcaremos, ya que todavía faltan algunos de esos casos de éxito por llegar, que haremos una foto de familia con todas las organizaciones y que esos casos de éxito luego se van a subir a la plataforma zonasdebajasemissiones.com, porque nuestro objetivo desde Empresas por la Movilidad Sostenible es compartir la información, inspirar y facilitar esa colaboración público-privada y público-público, y también privada-privada, para que consigamos los objetivos no solo de descarbonización, sino de calidad del aire y con ello de calidad de vida. Pero, como decía, tenemos la grandísima suerte y el grandísimo honor de contar con 4 representantes de 4 organizaciones que, desde nuestro punto de vista, son claves a la hora de compartir esa información y que me vais a permitir que presente. A mi derecha está María del Mar Viana, que es la subdirectora general de Prevención de la Contaminación, Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. Bienvenida y mil gracias por acompañarnos. Me acompaña José Javier Rodríguez, que es secretario general de Regulación... subdirector de Regulación de la Circulación del Ayuntamiento de Madrid. Gracias por acompañarnos. Jordi Jové Palau, que es de Servicios de Gestión de Movilidad Sostenible del Área de Movilidad, Transportes y Sostenibilidad del Área Metropolitana de Barcelona. Gracias. Y María Jesús Medina, que es jefa del área de limpieza urbana del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. Como veis, probablemente 2 de las áreas con mayor experiencia en lo que a zonas de bajas emisiones se refiere. Un caso de éxito de ese municipio que a lo mejor no es el que todos tenemos en la cabeza, pero que puede inspirar a muchos a la hora de saber qué se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer. Y el Ministerio, que nos puede dar esa misión, esa visión del por qué y hacia dónde vamos, ¿no? Y si empezamos por ti, María del Mar, para que nos digas pues, precisamente eso, ¿no? ¿Cuál es el estado del arte? Que nos cuentes un poco ese mapa que habéis creado desde el Ministerio y el porqué, ¿no?, de estas zonas de bajas emisiones y qué más podemos hacer, ¿no? Estupendo, gracias. Espero que se oiga bien esto. Gracias también, sobre todo, por la invitación para estar aquí esta tarde. Desde nuestro punto, bueno, por nuestra parte, desde el Ministerio, lo que tenemos en cuanto al tema de las zonas de bajas emisiones está bueno, nuestro objetivo principal es dar visibilidad a las ZBs y tenemos para ello un visor que seguro que espero que conozcáis, y si no podéis buscarlo en la web de Miteco en zonas de bajas emisiones, donde tenemos el mapa justamente con, como decía Mai, todas las zonas de bajas emisiones que están en marcha, en trámite o pendientes.
Según el Real Decreto, son 151 los municipios españoles que tendrían que tener la zona de bajas emisiones ya implementada para llegar a final de este año. Sabemos que no va a ser el caso, pero la progresión es bastante buena o al menos aceptable. Ahora mismo tenemos aproximadamente un 20% de esos municipios, de los 151, que ya tienen la zona de bajas emisiones implantada, en marcha y funcionando, lo cual es un éxito. Y después nos queda un 75% que está en trámite, que están tramitando la ordenanza, acabando los últimos detalles de la contratación de cámaras en algunos casos, por ejemplo, y detalles de este tipo. Y solo tenemos un 5% que no ha iniciado los trámites por ahora, que estos son las que van a tener que adelantar un poco más o acelerar un poquito más. Y luego tenemos casos interesantes, especiales, en los que, por ejemplo, hay 4 municipios que por tamaño no deberían tener zonas de bajas emisiones, no les corresponde, pero aún así las tienen ya en marcha, con lo cual eso yo creo que es también un éxito. Y básicamente el estado del arte es esto. Nos interesa, por supuesto, seguir impulsándolas porque sabemos que son medidas que funcionan. Tenemos zonas de bajas emisiones en más de 200 ciudades europeas y funcionan, son una medida que funciona. Tiene, por supuesto, sus limitaciones como todas las medidas ambientales y no ambientales, pero sabemos que funcionan para mejorar la calidad del aire y sobre todo en el marco de la nueva directiva será una herramienta más de las muchas que tenemos que aplicar para conseguir ciudades más sostenibles. Gracias. Sería interesante saber cuáles son esas 4 que, sin ser obligatorio, ¿no?, ya las tienen implementadas, porque eso también es inspirador, ¿no?, para aquellos municipios. Porque uno de los mensajes que nos tiene que quedar claro es que efectivamente es eso, que las zonas de bajas emisiones vienen a mejorar la calidad de vida y la calidad del aire y con ello de vida, ¿no? Y un ejemplo a lo mejor es Madrid, ¿no?, que ha pasado, yo presumo mucho de esos datos y lo saben todos los del Ayuntamiento de Madrid, de pasar de unos datos de calidad del aire y siendo una de las ciudades que no era capaz de cumplir con los niveles exigidos por Europa, a de repente ser la capital europea con mejores índices de calidad del aire, ¿no? Algo ahí tendrá que haber hecho el tema también de las zonas de bajas emisiones. Cuéntanos, José Javier, ¿qué es lo que estáis haciendo? Como anécdota, cuando venían a verme de fuera de Madrid hablaban de la boina y ahora yo les digo, ¿qué boina? Ya no hay boina, ¿no?, en Madrid. Sí. Bueno, o sea, Madrid es una ciudad que cuando se aprobó la normativa de bajas emisiones en 2000, la normativa de emisiones en 2006 no cumple claramente, ¿no? Se empiezan a hacer distintos trabajos, primero desde el punto de vista de la educación, de la concienciación ciudadana, pero bueno, llegamos al año 2017 y seguimos sin cumplir, es decir, ya 10 años después de haber aprobado la normativa, y ahí nacen en el año 2017 las zonas de bajas emisiones. En primer lugar, Madrid Central, con un alcance pequeño para Madrid, pero sería 150.000 habitantes en población, con lo cual sería, pues Lleida está por ahí, o sea, todas las ciudades mayores que Lleida tendrían una restricción de bajas emisiones. Pero sí, sigue sin cumplir, llega la pandemia, que fue un año extraño, y llegamos a 2021, que se ve que hay que ir un poquito más allá, ¿no? Y se crean 2 nuevas zonas de bajas emisiones, que son Plaza Elíptica, que es una zona que por una configuración geográfica particular tiene una calidad del aire muy mala, aparte de muchas emisiones, y Madrid, zona de bajas emisiones. Se implantan esas zonas de bajas emisiones y ya el primer año que se mide después de la implantación ya se ve que se cumple la calidad del aire, ¿no? Por tanto, se puede decir que las zonas de bajas emisiones han contribuido de alguna manera a la mejora de calidad del aire. Es verdad que no es la única medida. O sea, Madrid ha tomado una batería de medidas dentro de lo que se llama Madrid 360, que incluye pues, muchas acciones. Acciones en la eliminación del combustible diésel en la flota de autobuses. Temas orientados a la mejora de las flotas de VTCs y taxis, que son vehículos que circulan mucho en la ciudad. Y subvenciones directas también para la renovación de vehículos y, como no, la zona de bajas emisiones. Para que se hagan una idea, cuando nosotros empezamos la zona de bajas emisiones allá en 2019, teníamos un porcentaje de vehículos indistintivo que son con grandísima diferencia los más contaminantes, y eso, bueno, luego podemos hablar sobre ello. Y ahora estamos en torno a un 3% del parque circulante, con lo cual ha habido una renovación sustancial de los vehículos y esta renovación ha llevado pues, también a cumplir los parámetros de calidad del aire. De hecho, nosotros publicamos el 4º informe de movilidad eléctrica en España
y hemos hecho un análisis de la flota por etiqueta, ¿no?, de la DGT, tanto cero, eco, C y B y A, y sobre ese objetivo del PNIEC intermedio de 520.000 vehículos con enchufe, vamos a decir, para el 2025. Y hay que decir que hemos conseguido ese objetivo intermedio antes de tiempo y que Madrid ha sido la ciudad que más ha contribuido, bueno, la comunidad en este caso, que más ha contribuido a ese cumplimiento de flota con enchufe, ¿no? Entonces, bueno, son políticas que al final dan resultado, ¿no? De hecho, ya en Madrid hay más vehículos eléctricos que sin distintivo. O sea que, bueno, eso es una... Me refiero a turismos, que es el vehículo que hoy por hoy, o sea, si hablamos de vehículos de gran tonelaje, pues bueno, todavía la tecnología no está ahí, ¿no? Eso es. También me acompaña Jordi en este caso porque hemos también querido, bueno, Premio Internacional de Movilidad, todo hay que decirlo, y porque queremos, ¿no?, compartir ese caso de éxito también de cómo hay que colaborar más allá de nuestras fronteras, ¿no? Si queremos también impulsar estas iniciativas y ser conscientes de que no solo nos centramos en una ciudad, sino en el entorno que nos rodea, ¿no?, y cómo interaccionan las personas y las mercancías con ese entorno, ¿no? Jordi, cuéntanos, ¿cuál es vuestra experiencia? Nuestra experiencia, como bien dices, empezó en el 2017 teniendo claro que el área metropolitana es un conjunto de ciudades, el concepto metropolitano es real, ¿no? Y tienen unas sinergias y unas relaciones que no podíamos dejar pasar en relación a la contaminación. Y desde en ese momento en el que en el 2017 se hizo un empuje político a todos los niveles para llevar a cabo la zona de bajas emisiones rondas de Barcelona, que era no solo Barcelona ciudad, sino eran 5 municipios que se ponían de acuerdo para establecer unas normas, limitar la circulación de vehículos más contaminantes dentro de un entorno que pasó a ser no límite administrativo, sino un límite físico, entendible y muy didáctico para el ciudadano, ¿no?, que era en nuestro nudo de circunvalación, y todo lo que quedaba dentro quedaba una zona de bajas emisiones. Y en ese momento ya escribimos que nuestra idea de futuro pasaba por implementarlo a nivel metropolitano. Somos 36 municipios y queremos que los 36 estén en una calidad del aire aceptable, y para eso teníamos que ampliar esta zona que empezó a nivel nuclear, ¿no?, en la zona más próxima a Barcelona ciudad, al resto de municipios. Actualmente ya tenemos 6 más que han implementado zonas de bajas emisiones. Tenemos otros que lo están trabajando y lo que estamos consiguiendo es que el ciudadano entienda y vea que todo es lo mismo en todas partes, ¿no?, que es importante que nosotros montamos una ventanilla única de registro de autorizaciones y exenciones. Entonces el ciudadano a día de hoy, cuando estamos implementando zonas de bajas emisiones en nuevos municipios, nos encontramos que ya hay mucho ciudadano metropolitano que ya ha registrado su vehículo, con lo cual no le afecta el cambio tan directamente, ¿no? Sí que es verdad que su municipio se pone en la zona de bajas emisiones, pero él ya ha hecho los trámites anteriormente y le sirven para moverse antes para ir a la zona de bajas emisiones de los municipios colindantes y ahora ya para el suyo. O sea, se puede mover por toda la área metropolitana sin preocuparse de trámites, tasas, normas, todo funciona igual, y para el ciudadano todo esto es no diría transparente, ¿no?, pero sin costuras, como dicen los ingleses, ¿no?, que no hay barreras más allá de la necesidad de hacer un cambio de hábitos y mejorar la calidad del aire. Pero clave del éxito, poner al usuario, ¿no?, que en este caso es el ciudadano en el centro, y hacerlo fácil, ¿no? María Jesús, antes me mirabas así como, bueno, caso de éxito porque ya has visto los datos que nos compartía María del Mar. Al final vosotros poco a poco, pero sin freno y sin parar, habéis estado estableciendo esa zona de bajas emisiones en tiempo y forma. Cuéntanos la experiencia para que también aquellos municipios que todavía no hayan hecho los deberes puedan ver qué es lo que pueden hacer y cómo lo pueden hacer, ¿no? Cuéntanos qué es lo que ya habéis hecho. Bien, si os podéis poner bueno, son muy poquitas.
Y así se... Bueno, pues en Torrejón de Ardoz estuvimos, pues como todos, dándole vuelta. Fuimos primero de nuestro secretario y nos dijo que lo primero teníamos que hacer pues es hacer una norma, una regulación que nos permitiera funcionar. La zona de bajas emisiones se tenía que aprobar con una ordenanza y, bueno, pues lo vimos claro. Se aprobó la ordenanza, se aprobó ya la propia delimitación de la zona y en la propia ordenanza pues además bueno, que primero hicimos nuestra zona de bajas emisiones actual es el centro, pero bueno, que lo veis ahí marcado en morado. Y tenemos una perspectiva muy ambiciosa que el 1 de enero de 2028 vamos a ampliarla a toda la ciudad, ¿vale? Entonces, es una de las cosas que yo creo que hemos hecho bien en el ayuntamiento. Hemos ido poco a poco pensando las cosas. Es verdad que teníamos que haber ido antes, que haber cumplido todo antes, pero cada ciudad tiene su problemática, su historia, y entonces hay que hacerlo de forma coordinada y ordenada. Entonces, nosotros, antes de la zona de bajas emisiones, nosotros ya teníamos bueno, pues una serie de actuaciones, la peatonalización de calles, ya teníamos muy claro que algo había que hacer con la movilidad. Hacia donde íbamos era insostenible, tanto para toda la ciudad como para el centro. Hicimos un plan de movilidad urbana en 2009, luego en el centro ha habido un cariño especial porque el centro se había degradado mucho. Era el centro además administrativo, financiero, de servicios, todo el mundo iba y había que ennoblecerlo, entonces se ha hecho un conjunto de todo, peatonalización, se ha ordenado el tráfico porque era un caos, entonces se han peatonalizado calles, pero también se han dado salidas, se han ordenado los aparcamientos, se ha ordenado la carga y descarga, que también afectaba muchísimo. Y yo creo que también es una de las apuestas más importantes, se han construido aparcamientos. Por toda la ciudad ha habido aparcamientos subterráneos, porque había mucho problema de aparcamiento, porque las edificaciones no todas tenían garajes, no todas tenían plazas de aparcamiento. Entonces había mucho coche circulando, dando vueltas, y digo, esto es insostenible. Entonces hemos hecho aparcamientos, hemos estado varios años haciendo aparcamientos subterráneos para comprar, que se podían vender o alquilar las plazas, y están ahí y están funcionando muy bien. Y luego en el centro hemos hecho 2 aparcamientos públicos. Uno de ellos además es low cost, tarifa plana, que tú pagas 1 euro y tienes todo el día. Cierra de noche, pero te sirve para hacer cualquier gestión y no dar vueltas. Y además hay otro parking también muy bueno, tiene sus tarifas. Y bueno, pues todo este tipo de cosas, incremento de zonas verdes. Luego también hemos hecho calmado de tráfico en todo el perímetro, intentar que la velocidad, antes de que todo fuera de velocidad 30, que digamos que la velocidad fuera uniforme, pasos sobrelevados, badenes de estos, rotondas, para que por un lado fuera más fluido el tráfico, quitar semáforos donde no era necesario y atascaban, porque también en la retención genera muchísima contaminación y frustración. Y bueno, pues todo eso ya llevábamos adelantado en la zona de bajas emisiones. Entonces, ahora con la zona de bajas emisiones, que la estamos implementando ahora, todavía no está al 100%, porque se nos han retrasado por los plazos de contratación y de recursos. Nos queda una última fase que creo que para marzo estará terminada. Y tendremos nuestra campaña informativa global pues para febrero. Nosotros, de todas maneras, ahora mismo a todo el mundo informamos verazmente, todo el mundo nos pregunta, bueno, pues pero es que no tenemos zona. Sí, la tenemos creada. Todavía nos faltan implementar cosas, pero creada está, porque es verdad también que hemos recogido mucha inquietud, mucho miedo de que la zona de bajas emisiones era un obstáculo para las vidas personales, que todo eran sanciones, yo no podía llevar mi coche a ningún lado, yo no me puedo mover. Entonces, bueno, pues yo creo que hemos intentado en lo posible, y así seguimos, darle la vuelta, ¿vale? Entonces, vamos a poner que la sanción y la multa será lo último, no os preocupéis. Vamos a lo que hay que ir, que es a buscar una ciudad sostenible en la movilidad y en todo. Entonces, bueno, pues ahí tenéis, bueno, pues ya lo último hacia dónde vamos, para que así no... bueno, por curiosidad, el mapa es de 1870, Torrejón de cuando era en 1870, y es casi lo que tenemos ahora de zona de bajas emisiones. Un poquitín más es ahora.
Y bueno, pues son pequeñitas cosas que ya estamos, es imprescindible, pues la implicación de los ciudadanos. Los ciudadanos tienen que estar en esto, con nosotros y en la misma dirección, no pueden estar en otro sitio. Y tienes que escucharles y tienes que tener calma porque, bueno, pues es verdad que tienes que, bueno, pues intentar meter la zona de bajas emisiones, igual que otras acciones de sostenibilidad, desde la racionalidad y de que la gente también tiene que vivir y los cambios tienen que ser paulatinos y coherentes y coordinados. Luego, pues la información actualizada, hay que informar verazmente a la gente. Pues ¿está prohibido entrar? Pues sí, con un vehículo contaminante. ¿Está prohibido entrar? Sí, está prohibido. ¿Hay excepciones? Sí, pero está prohibido. Nos tenemos que centrar todos en que lo contaminante lo tenemos que ir dejando a un lado. Y bueno, pues hay una cosa que también tenemos en el ayuntamiento, creo, muy avanzada, que somos un equipo multidisciplinar. La zona de bajas emisiones, yo estoy aquí, yo soy la que llevo limpieza urbana, residuos y contaminación atmosférica, por eso estoy, pero vamos, tengo compañeros de vías y obras, que son los que se dedican a hacer las obras de la ciudad, las rotondas, las pavimentaciones, los calmados de tráfico, la señalización, la policía local, que es la gestora de todo el tema de las cámaras, de la gestión del tráfico y todo. Y bueno, pues también medio ambiente, la renaturalización de toda la zona central. En fin, estamos en un equipo y que cada uno hacemos y aportamos. También tenemos Concejalía de Movilidad, que es la que también es la que está siempre con el Consorcio de Transportes colaborando y o sea, es un recíproco de mejorar siempre todos los transportes públicos, porque claro, esa es otra pata muy importante que también la tenemos. Entonces, bueno, pues nosotros nos hemos planteado que, como lo veis, la ordenanza establece que el 1 de enero de 2028 ampliamos a toda la ciudad. No sé qué conseguiremos, pero bueno, vamos a ser ambiciosos, es lo que tiene que ser, y consideramos todo esto una continua mejora. Ahora, pues, ¿qué estamos? Bueno, pues vamos a seguir peatonalizando calles, o sea, no solamente pues porque había que hacerlo ahora, no, bueno, pues vamos a seguir, pero también de forma coordinada, y sobre todo teniendo en cuenta siempre a los vecinos, los comerciantes, la gente que vive ahí, el que se mueve y todo. Vamos a hacer pues los paneles informativos, entendemos que es los paneles informativos no solo sino información que puedas online actualizar, pues calles cortadas, hay contaminación, lo que sea. Eso es necesario, que es lo que ya estamos instalando concretamente además estos días. Tenemos, bueno, la señalización adecuada, tienen que estar bien, el control y seguimiento de las cámaras. Nosotros ya tenemos con la policía local, ya hay un sistema, un software y todo, y se va a integrar lo de las bajas emisiones con lo que hay. No es una cosa de un día para otro, nos va a costar unos meses, pero bueno, ahí estamos. ¿Y qué más? Pues renaturalización, estamos haciendo experimentos o acciones de zonas casi imposibles de instalar árboles. Todo donde hemos podido instalar árboles se han podido y si no, muros vegetales, verticales, en fin. Hacemos experiencias de renaturalización y bueno, pues la campaña informativa la intentaremos hacer por varios medios para que llegue a todo el mundo, incluso a la gente que no tiene redes sociales. Y bueno, pues también los puntos de recarga eléctrica es una apuesta que tenemos hasta una ordenanza y lo hacemos por toda la ciudad. Tenemos en el centro, por supuesto, los aparcamientos públicos y por supuesto también dentro de la zona de bajas emisiones. Y si queréis más información, bueno, pues un día ya me comentáis y me preguntáis. Pero vamos, que has dejado claro por qué estás aquí, porque enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo, el trabajar y luego darle forma, ¿no? Y el poner al ciudadano siempre en el centro y siempre comunicando, así que enhorabuena, de verdad. Pero como bien has dicho, esto no es solo entra o no entra un coche, que es ese mensaje que muchos ciudadanos tienen hoy en día en la cabeza sobre lo que es zona de bajas emisiones. Estamos hablando también de zonas verdes, estamos hablando de muchos indicadores que hay que reportar, ¿verdad?, según se establece en ese Real Decreto, pero indicadores, algunos de ellos sobre calidad del aire, que han cambiado, ¿no?, porque tenemos nuevas normativas. Entonces, a lo mejor es interesante teniéndote a ti, que eres esa primera voz, ¿no?, que nos puedes transmitir en qué han cambiado y en qué nos van a afectar, ¿no? Sí, gracias. Efectivamente, la Directiva nueva de calidad del aire
tiene, en este caso, uno de los cambios principales, es muy interesante, pone al ciudadano en el centro, la salud humana en el centro. Eso es uno de los principales cambios conceptuales de la directiva, que nos parece muy interesante porque tiene el punto de vista de salud humana y también en la información, como estábamos comentando hace un momento. En primer lugar, de salud humana, la primera implicación es que se reducen los valores límites, se reducen los valores objetivo, se incluyen valores objetivo para contaminantes que no estaban regulados hasta ahora. Por lo tanto, la directiva es realmente una oportunidad para ser más ambiciosos y conseguir bajar esos niveles y mejorar la calidad del aire en nuestras ciudades. Y las zonas de bajas emisiones son una herramienta, como decía, de las muchas disponibles, pero son una buena herramienta para conseguirlo, porque afectan principalmente, claro, a los contaminantes procedentes del tráfico. Y estos son sobre todo los que se ven afectados por la nueva directiva. Los valores límite de PM2,5, las partículas finas, se reducen, se introduce la medida de las partículas ultrafinas que hasta ahora no se medían, también procedentes del tráfico, el carbono negro también procedente del tráfico. Es decir, la directiva amplía sus horizontes e incluye otro tipo de contaminantes secundarios como el ozono que afectan a zonas fuera de las ciudades, pero el principal enfoque es en las ciudades y en esos contaminantes que vienen del tráfico. Y es donde más entra en juego el tema de las zonas de bajas emisiones. Y el otro aspecto que quería mencionar es el de la información al público, que como también estábamos comentando, porque es uno de los nuevos pilares de la directiva también, que la información al público debe ser mucho mejor, debe mejorar, bueno, tiene que mejorar muchísimo en cuanto a frecuencia, en cuanto a claridad, que los mensajes lleguen y lleguen de forma sencilla y comprensible, no solamente al público en general, sino también, por ejemplo, a la comunidad médica, para que el médico de cabecera pueda informar a la población acerca de los diferentes efectos de la exposición a partículas. Por tanto, tiene que ser una información que sea mucho más accesible y más accionable, que podamos decidir el día que sales a correr o el día que vas a hacer ejercicio físico al aire libre, y que puedas elegirlo en función de los niveles de calidad del aire. Para eso, en el Ministerio también tenemos la app del ICA, del Índice de Calidad del Aire, que acabamos de publicar y de renovar, con lo cual también es un avance para poder hacer esta información disponible. Y en general, básicamente, esos son los principales cambios, sobre todo eso, el que nos permite, como tenemos además también un par de años hasta que la transposición sea efectiva, nos permite ser más ambiciosos y poder llegar a bajar esos niveles poco a poco, porque también, como decíamos, no es una cosa de un día para el siguiente, sino que tiene que ser un descenso progresivo. Pero para que todos también nos pongamos un poco en situación, quizás esta nueva directiva lo que nos va a ayudar es que el ciudadano y las empresas sean conscientes muchas veces, ¿no?, de qué decisiones tienen que tomar en esas soluciones o esas iniciativas que se están impulsando, conscientes de que ya no solo vamos a poner el CO2 o esa huella de carbono como un dato importante, sino que ese impacto en la calidad del aire va a ser determinante, ¿no? Y aquí muchos de los que estáis aquí presentes, a la hora de hablar de tecnologías, si eléctrico o cualquier otro tipo de alternativa que sea de combustión en una ciudad, probablemente la Directiva de Calidad del Aire nos ayude a ser conscientes de que tenemos que ir a ese cero emisiones en tubo de escape, ¿no? Pero, perdona, solamente por destacar, no solamente el tubo de escape, es importante recordar que la electrificación del parque móvil no es la única solución, es una herramienta más, de nuevo, como estamos diciendo, pero hay algunos contaminantes, como las partículas finas, que no se reducen, no proceden exclusivamente del tubo de escape. Entonces, tenemos que considerar que tenemos que intentar... nuestro objetivo debería ser cambiar la movilidad, los hábitos también de movilidad sostenible, porque la única forma de reducir las partículas llegado a un punto será reducir el número de vehículos. Por mucho que sean eléctricos, no lo resolveremos. El cambio modal, ¿no? Que al final es otro de los objetivos que ya está establecido en el PNIEC, pero que efectivamente, como bien indicas, son objetivos que tenemos que tener ahí en nuestra mente si queremos tomar decisiones informadas sobre cambios de soluciones de movilidad, tanto de empleados como a la hora de poner un producto o un servicio en el mercado. José Javier, Madrid es un claro ejemplo, por lo que hablábamos, ¿no?, de resultados que ya podéis compartir en lo que tanto a mejora de la calidad del aire como número de soluciones de movilidad sostenible que tenéis, MT, transporte público en general, Bicimad, etc. Pero desde vuestra experiencia y siendo conscientes de que hay muchos municipios que quizás todavía no están en esa evolución,
¿qué recomendaciones nos dais? ¿Cuáles son esas iniciativas sobre las que se podría priorizar y si son escalables para que esos otros municipios las puedan adaptar? Bien. Bueno, vamos a ver, el problema de Madrid es muy particular, es un problema de una ciudad muy grande como Barcelona, como Londres, como París, con lo cual es un problema diferente al de una ciudad de tamaño intermedio, ¿no? De hecho, las ciudades de tamaño intermedio y por hoy no tienen problemas con la normativa anterior, no tenían, no sé si con la normativa actual va a tener problema alguno, ¿no? Con lo cual, yo creo que partiendo del hecho de que sí que es necesario ir haciendo este cambio modal, porque la reducción progresiva de las normas de calidad del aire, de los límites, va a obligar en algún momento a reducir el tráfico. Yo lo que recomendaría a una ciudad de tamaño más pequeño como Madrid es, en primer lugar, antes de implantar cualquier normativa, tener una idea muy clara de lo que pasa en su ciudad. O sea, saber qué tipo de vehículos funcionan, qué tipo de tráfico tiene, si tiene problemas de aparcamiento. O sea, yo creo un poco en la línea que comentaba la compañera de Torrejón. Porque al final tiene que hacer una normativa adaptada a sus necesidades. Es decir, sus necesidades de reducción de emisiones no son las mismas que en Madrid, con lo cual el paso al que tiene que ir pues puede que no tenga que ir a la misma velocidad, ¿no? y tener una ruta de transformación pues más ligera que la que podamos necesitar en otras ciudades, ¿no? Y esto es una realidad. En cuanto a la normativa, yo creo que la paciencia, ir trabajando paso a paso, tened en cuenta que cualquier normativa de zona de bajas emisiones es una normativa de restricción de derechos. Uno tiene derecho a moverse, pero no tiene derecho a moverse en coche, ni en un coche sin distintivo. Pero es verdad que hay una restricción de derechos que la ciudadanía tenía antes, con lo cual hay una labor de comunicación, una labor de explicación. Hay que ser pragmático a la hora de imponer las cargas para que sean unas cargas pues, razonables en función de los objetivos que tengamos cada uno, ¿no? Es decir, por muy pequeña sea una ciudad, no podemos plantearnos prohibir la circulación de los coches, ¿no? Solo en zonas muy limitadas, peatonalizadas, pero en realidad, o sea, hoy por hoy con la tecnología disponible, pues los vehículos son imprescindibles para la vida de la ciudad, no solo para el transporte de personas, sino para el transporte logístico. Hay casuísticas en las cuales el vehículo es la única forma de movilidad, hablamos de personas de movilidad reducida, hablamos de muchos casos que probablemente podamos tener una buena solución para el 80% de los casos, pero una solución para el 100% de los casos pues requiere un cierto estudio, ¿no? En cuanto a lo que comentaba del cambio modal, yo creo que es necesario, hay que ver la disponibilidad de transporte. Madrid tiene un transporte público muy bueno, con lo cual es más fácil el intercambio modal, pero es verdad que hay ciertos movimientos, pues movimientos más radiales, que tienen peor tratamiento, con lo cual es verdad que hay que desarrollar infraestructuras adecuadas para los movimientos de la ciudad. Por ejemplo, nosotros después del COVID sí que hemos visto que los movimientos urbanos en vehículo han disminuido sustancialmente por efecto del teletrabajo, por varias causas, y en cambio los movimientos de larga distancia siguen siendo prácticamente los niveles pre-COVID, con lo cual ahí lo que se intuye es que no hay una solución adecuada para los movimientos de larga distancia, o no hay una solución tan buena como en el interior de la ciudad, ¿no? Y finalmente, como hablaba Jordi, o sea, hay una cuestión que no tenemos resuelta, hay que reconocerlo, que es la cuestión de cómo se informa al ciudadano de la zona de bajas emisiones. O sea, yo creo que nosotros tenemos iniciativas de publicación en las páginas web, pero hasta que esto no esté en un navegador o esté en un dispositivo personal, que lleve el conductor y le indique si puede entrar en una zona, pues la información va a ser insuficiente. Y yo creo que hay un trabajo por hacer. Hay iniciativas europeas que están intentando codificar o estructurar esta información de modo que ya pues a la vez que Google no me dice que tengo un límite de la zona de bajas emisiones, me diga además es que con tu coche no vas a poder entrar. Eso todavía no es posible y es un objetivo que todos deberíamos tener. Y yo creo que en esa línea está Barcelona trabajando en la coordinación del área metropolitana, pero el área metropolitana
sobre todo en las ciudades muy grandes, sigue siendo insuficiente porque hay un área más allá de la metropolitana, pues todas las ciudades que viven cerca de Madrid, por ejemplo, Guadalajara, Toledo, Segovia, que eso es ya más que el área metropolitana, con lo cual debe ser una información, un planteamiento más general y para ello también desde el punto de vista de la regulación de las zonas de bajas emisiones deberíamos converger en torno a una serie de regulaciones. Yo creo que en esta aproximación paso a paso pues se pueden prohibir por los vehículos más contaminantes, no hacer ulteriores, o sea, ir un paso a paso de modo que cualquier persona que vea una señal de bajas emisiones sepa a qué atenerse, ¿no? Y hoy por hoy yo creo que, yo lo digo muchas veces, cuando entro en una ciudad que no es la mía y veo una señal de bajas emisiones, pues no digo que voy a pasar mi vida por delante, pero es verdad que no sabemos a qué atenernos, ¿no? Y eso es muy difícil, primero sin que esta información esté en los móviles y luego sin que vayamos a una, no digo coordinación, porque yo sé que la coordinación es muy difícil entre administraciones, pero bueno, pues intentar todos ir a unas líneas comunes que hagan también más fácil al ciudadano entender lo que se está haciendo en este caso. Mínimo común múltiplo, digamos, ¿no? El poder tener esas iniciativas comunes que permitan efectivamente al usuario trasladarle el por qué y el cómo, ¿no? Cómo pueden acceder y por qué pueden acceder de una forma sí y de otra no. Pero una vez más, enhorabuena de verdad, porque hay que reconocer cuando las cosas también no solo se hacen bien, sino dan los resultados que se esperan, ¿no? E insisto, necesitamos poner en valor que ciudades, gracias a establecer iniciativas que a lo mejor se están utilizando o mal utilizando para generar desinformación, al final lo que están haciendo es mejorar la calidad del aire que todos respiramos y mejorar con ello la calidad de vida, que es, creo, el foco que también no deberíamos de olvidar, ¿no? Jordi, en vuestro caso, desde esa experiencia, ¿qué es lo que podemos compartir con esos otros municipios y algún proyecto destacable que podamos, pues eso, ¿no? Que sea escalable y que aquellos que todavía no lo han hecho, porque esa es otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta, que las zonas de bajas emisiones no es pongo algo y ahí me quedo, ¿no? Antes María Jesús nos contaba cómo poco a poco han ido haciendo. ¿Qué podemos compartir de vuestro caso de éxito? Bueno, partiendo de la base conceptual, ¿no? Que hablamos antes de hacer la conceptualización metropolitana, ¿no? Entre municipios, y que ahora José Javier decía que es importante, ¿no? que estemos todos interconectados, informados, que el ciudadano tenga. Yo, antes de hablar de una actuación, de una iniciativa en concreto de éxito, me gustaría, en relación a lo que explicaba María Jesús, decirle a la gente que la zona de bajas emisiones efectivamente no es un día la dibujo y ya está, es un día me decido a dibujarla, que ya es una decisión muy importante, pero no es necesario. Yo creo que aquí nosotros hemos aprendido de esto, y también lo decía María Jesús, no venimos a sancionar. Nosotros hemos planteado siempre la zona de bajas emisiones como venimos a convencer de que hay que hacer un cambio de hábitos, ¿no? De lo que decíamos, no solo coche eléctrico, es moverse a pie, en bicicleta, en transporte público, moverse menos, que eso también es importante. Y para hacer este cambio de hábitos, pues tenemos que poner unas normas nuevas. Y tenemos que ayudar a que la gente haga este cambio de hábitos. Y entre las muchas iniciativas que hay, pues en función de promoción del transporte público, mejorar la red, mejorar la oferta de movilidad sostenible, bicicleta, enjardinamiento de las ciudades, etcétera, etcétera, una de las medidas que nosotros tiramos adelante fue la tarjeta verde. Nosotros, en el momento en que le dijimos a la gente que no podía circular con un vehículo contaminante, le dijimos: pero si usted lo desguaza y se compromete a no comprar uno nuevo, que también era importante, le regalamos que pueda moverse en transporte público no solo por el área metropolitana, sino por toda la provincia de Barcelona, ¿vale? Dentro del sistema tarifario integrado que tenemos, durante 3 años, que no es poco. Y además le dijimos, y como sabemos que la realidad de las familias es la que es, no es para el titular del vehículo, ¿no? Que a veces es como por lo que pecamos las administraciones, de ser muy formales, y no, es que en este vehículo ponía el nombre de
le decimos no. En su unidad familiar, si usted ha dado de baja un vehículo y lo ha desguazado, cualquiera de los miembros de su unidad familiar se puede beneficiar de esta tarjeta, ¿no? Hemos repartido desde entonces más de 15.000 tarjetas. Actualmente hay unas 5.000 activas porque tienen una durada de 3 años, y ya hemos hecho un análisis de qué impacto ha tenido esto, y mayoritariamente todos los usuarios de la tarjeta, si les preguntamos, nos dicen que van a seguir utilizando el transporte público o otros medios de transporte sostenibles o alternativos cuando se les termine la vigencia de la tarjeta. Y si les preguntas de si se han planteado comprarse un coche, mayoritariamente dicen que no tienen intención de comprárselo, o en el caso de que vayan a volver a comprarlo, pensarán en un coche pues más sostenible. O sea, para nosotros ha sido una forma de incentivar el cambio de hábitos, que era nuestro lema, segundo lema, porque hicimos una campaña de comunicación que empezó por el problema de la contaminación, de concienciación. El segundo era tenemos que cambiar de hábitos, y es cuando empezamos a hablar de la zona de bajas emisiones, y encajaba esta medida o iniciativa en este cambio de hábitos, ¿no? Y nos cuesta mucho dinero, hemos hecho esos cálculos del impacto en el sistema tarifario del hecho de tener hasta 15.000 tarjetas emitidas que no contribuían a la recaudación del sistema de transporte, pero consideramos que es un dinero muy bien invertido el haber conseguido que toda esta gente haya hecho un cambio de hábitos, y en relación a una medida que les restringíamos, ¿no? Lo que decíamos de su capacidad de moverse. Una iniciativa que, como comentábamos antes, Premio Internacional de Movilidad, porque queríamos compartir este caso de éxito y porque efectivamente una muy buena inversión y un ejemplo de cómo tenemos que tener esa visión 360 a la hora de tomar iniciativas, ¿no? María Jesús, antes nos dabas un ejemplo de todo lo que estáis haciendo, pero si tuvieses que priorizar y darle pues ese, ¿no?, consejo a alguien que quizás va un poco por detrás, que de todas las cosas que habéis hecho, ¿cuáles crees que son esas iniciativas que más impacto han tenido y que puedan replicar otros? Bueno, más que iniciativas, yo recomiendo de verdad el pensar las cosas bien y pensar desde que la zona de bajas emisiones es solamente, y así lo digo, una acción más en favor de la sostenibilidad. No puede ir aparte de todo. Nosotros, de hecho, la zona de bajas emisiones hemos integrado el plan de calidad del aire que teníamos aprobado antes, y de hecho estamos ahora esperando un poquito al desarrollo de la nueva normativa de contaminación atmosférica para modificarlo y adaptarlo todo. Entonces tenemos el plan de calidad del aire, el plan de movilidad urbana sostenible, la zona de bajas emisiones. Es importante tener una planificación global de la ciudad a nivel de sostenibilidad, y todo lo que sea de sostenibilidad intentar encajarlo. Hay cosas que son tan íntimamente relacionadas como el plan de movilidad urbana sostenible con la zona de bajas emisiones, pero el plan de calidad del aire también. Es que está metido realmente, entonces no deben ir separados. Y desde luego en esa línea también tienes que pensar en tu ciudad cómo es, cómo funciona. Es muy importante tener un buen plan de movilidad y sobre todo con una buena radiografía de cómo se mueve la gente, cómo funciona, y digamos adaptar pues lo que estamos hablando para ir que la gente poco a poco vaya haciendo unos cambios de hábitos, dar las facilidades para que la gente se pueda mover de otra manera. Y todo, porque bueno, nosotros no lo hemos dicho, pero también tenemos un aparcamiento de bicis electrónico al lado del intercambiador de tren, de cercanías. Y de hecho, pues por ejemplo, cosas que estamos haciendo, lo digo porque también se me quedó un poco en el tintero, cosas de pensar que tú vas a hacer, pues como tenemos ahora las mágicas navidades. Bueno, pues las mágicas navidades puedes ir, porque según sales del tren de cercanías, te has bajado del tren y estás en las mágicas navidades. Entonces, es muy importante, digamos, que la ciudad funcione conforme con una planificación y una programación y una coordinación. Entonces, solamente pues, se puede llegar a un éxito así. Todavía nosotros no tenemos resultados, porque todavía no hemos terminado todos los contratos de implantación de la zona, pero sí tenemos las bases de datos. Nosotros tenemos una estación de contaminación atmosférica de la Comunidad de Madrid ya desde hace muchos años, con
todas las mediciones y todo, y también hemos hecho mediciones sabiendo que era la zona de bajas emisiones, hemos hecho mediciones puntuales y en épocas que sabíamos que eran de mayor contaminación y bueno, pues ha corroborado que hemos elegido bien esta zona porque es verdad que comparándolo las mismas épocas, los mismos valores contaminantes, pues daba más en la zona de bajas emisiones, con lo cual tenemos trabajo que hacer. Y pues, lo que hablamos, todo tiene que estar relacionado y dentro del ayuntamiento, en nuestro caso, en un equipo multidisciplinar, que todos estemos en la misma línea, pues los de medio ambiente que llevan temas zonas verdes, los de movilidad, los de vías y obras que están haciendo, las rotondas que hacen el calmado del tráfico, la señalización, la policía local, que es la que gestiona un poco bueno, la parte más dura, que es un poco, bueno, pues cuando hay algún problema, ellos intervienen, vamos a dejarlo así, y sobre todo, bueno, pues son los que van a gestionar el día a día de todas las cámaras, integrar el software, que ahora mismo ya tenemos control de tráfico en muchos sitios, tenemos también paneles de señalización de aparcamientos, sobre todo de las plazas libres, y todo esto, y lo vamos a completar ahora con que las estarán instalando además estos días, porque están haciendo ahora unos paneles informativos que son dinámicos, que son a tiempo real, puedes informar si hay un nivel alto de contaminación y hay una restricción adicional, porque el objetivo también es eso, que todas las restricciones y avisos estén incardinados. En la ordenanza de medio ambiente también hemos recogido un capítulo que digamos que se pueden permitir restricciones en las actividades si hay episodios altos de contaminación. Entonces, todo tiene que estar relacionado. La ordenanza que hemos aprobado hace poco también de recarga de vehículos eléctricos también está relacionada. Tiene que estar todo en una misma línea y en una misma planificación de la ciudad. Ese es el éxito. Y sobre todo pensar que esto es un camino, esto no nos quedamos en la zona de bajas emisiones, ya hemos puesto las cámaras, ya hemos puesto todo, vamos a dar los datos al Ministerio y qué bien. No, es un trabajo que nos va a costar a largo plazo y de aquí a unos años a lo mejor diremos, uy, fíjate qué antiguo, la zona de bajas emisiones, ahora estamos en otra fase, ¿no? Entonces, creo que hay que ser honestos y pensar que esto es un camino y que hay que seguir avanzando. Me quedo con planificación, ¿no? Sí, al sí, final, sí. la Y planificación coordinación. es clave. No todos los municipios de más de 20.000 habitantes que están obligados a tener ese plan de movilidad lo tienen y es otra de los puntos que hay que reconocer, el que tengáis esa planificación, esa coordinación y el dotar de infraestructuras, ¿no? Infraestructuras Sí. no solo para que haya esas soluciones, sino para comunicar esa interacción al ciudadano y ese impacto, ¿no? Vamos ya con esa visión a futuro. O sea, María del Mar, desde el Ministerio, ¿qué es lo que veis a futuro? ¿Cómo creéis que van a evolucionar estas zonas de bajas emisiones? Si sabéis si van a haber algún tipo de ayudas o incluso se comentaba, ¿no?, la retirada de las subvenciones a aquellos municipios que no estableciesen las zonas de bajas emisiones en tiempo. Cuéntanos lo que nos puedas contar sobre esa visión a futuro, ¿no? Sí, gracias. Me gusta que ha salido un par de veces el tema de la evolución de las zonas de bajas emisiones, como estaba comentando ahora María Jesús, justamente, porque tenemos ya algunos casos de éxito, entre comillas, de algunas zonas de bajas emisiones que están definidas ya de esta manera, que prevén ahora mismo empezar con una restricción de un tipo de vehículos y ya prevén al cabo de un par de años o al cabo de un cierto tiempo restringir diferentes tipos de vehículos más adelante. Tengo que decir que son las menos. Por ahora, la gran mayoría de los planes de las zonas de bajas emisiones que tenemos son estáticas, pero esta mentalidad ya está. Entonces, yo creo que eso es un aspecto muy positivo, muy positivo. Entonces, para nosotros, sobre todo, es importante visibilizar el tema de las zonas de bajas emisiones y cómo se están implantando y cuántas va habiendo y cómo va mejorando en este aspecto desde el punto de vista de la calidad del aire. Porque también, como decía María Jesús, en muchos casos no tenemos datos ahora mismo para poder evaluar, para poder constatar la eficacia de estas zonas de bajas emisiones, pues porque llevamos poco tiempo, porque realmente es necesario tener una serie temporal larga para poder ver el impacto en calidad del aire y no siempre están las estaciones ubicadas en el lugar más cercano, más adecuado para poder comprobar la eficacia de esas zonas de bajas emisiones. Pero no lo veo como una limitación porque sabemos que en otros entornos han funcionado. Entonces, lo importante es mantener el interés en las zonas de bajas emisiones y continuar trabajando de cara a la implantación de las que nos faltan para poder completar ese mapa que comentaba anteriormente.
Y también desde el punto de vista de las medidas, que como decíamos, no es un único tipo de medidas, sino que hay muchos, desde el Ministerio coordinamos la participación de los municipios españoles en los premios, en la Semana Europea de la Movilidad. Y esta Semana Europea de la Movilidad tiene dos partes. Hay medidas que son permanentes y medidas que son temporales. Y es una ventaja porque las medidas permanentes en muchos casos suelen ser la implantación o al menos el diseño de una zona de bajas emisiones. Y luego las medidas temporales son más en el estilo que estamos hablando, pues cambios en la movilidad, estrategias de movilidad compartida, empresas que se presentan a los premios de movilidad también, con un nuevo plan de movilidad compartida para sus flotas, para sus trabajadores. Este tipo de medidas que se prueban durante una semana, que es un periodo muy corto al año, y se presentan a la Semana Europea de la Movilidad, luego pueden tener un impacto muy positivo porque es como una prueba piloto que luego se mantiene a lo largo del tiempo. Entonces, desde el Ministerio también nos interesa dar visibilidad, seguir apoyando a esta Semana Europea de la Movilidad para dar visibilidad a ambos tipos de acciones, las permanentes, pero también las temporales. José Javier, y vuestra visión a futuro, y también, pues eso, ¿no? Pensando en qué retos son a los que os estáis enfrentando y qué es lo que necesitáis, pues, de todos nosotros, como empresas, como ciudadanos, incluso de la propia administración, ¿no? Tanto que se habla de esa colaboración público-público, ¿no? Tu turno. Pues vamos a ver, la primera cuestión que está sobre la mesa es la nueva directiva. Vamos a tener que, como se hablaba, hay contaminantes que nos están midiendo, con lo cual lo primero que hay que empezar es a medirlos, a ver cuál es la necesidad que tenemos de medidas, ¿no? Ver qué medidas son posibles para reducir esos contaminantes, qué posibilidades hay, y luego establecer una senda adecuada, ¿no? Nosotros desde el 2017 yo creo que hemos tenido una ordenanza de movilidad sostenible cada 3 años. O sea, si no ha sido por un tema judicial, ha sido por un tema de necesidad, con lo cual pues seguramente tendremos una ordenanza de movilidad sostenible el año que viene, y seguro que tendremos otra en 27-28, con lo cual lo que tenemos que hacer es pues, ir trabajando en función de cuáles son los objetivos, pensando que nosotros vamos a tener que ser la punta de lanza, porque bueno, pues por la dimensión y por la intensidad de utilización del espacio público de Madrid, pues vamos a ser los que vamos a tener una mayor necesidad de trabajar sobre estas cuestiones, más que otras ciudades más pequeñas, y pues trabajar desde una forma continua y de una forma pues inteligente, estableciendo unos plazos razonables de cumplimiento. Yo creo que también hay alguna cuestión que, bueno, por polemizar un poco, a lo mejor se están planteando objetivos que no son factibles para determinado tipo de ciudades por el tamaño que tienen. Esto está pasando, por ejemplo, en vehículos pesados y la industria no está avanzando a la velocidad que nos gustaría. O sea, que realmente yo creo que es bueno ser ambicioso, ma non troppo, ¿no? Probablemente tiene que haber una cierta dosis de realismo. No digo que no sea realista, tenemos que estudiarla en detalle para ver si es realista o no, pero yo creo que también tenemos que ser conscientes que estamos imponiendo un coste a la sociedad, que la sociedad tiene que asumirlo de forma razonable, y en eso estamos, en intentar cumplir en plazos y en forma, pero con un coste social razonable. Por eso también importante luego los casos de éxito que se van a presentar, porque estoy viendo a Renault Trucks, que tiene ese caso de éxito, además en Barcelona, con creo 79 camiones de residuos cero emisiones, ¿no? Como ya hay soluciones que podemos implantar, pero efectivamente esto va a ser una mejora continua y un compartir experiencias y casos de éxito. Pero Jordi, te dejo a ti que nos cuentes eso, cuál es la visión, esos retos y propuestas que nos tengáis que hacer, ¿no? Mira, yo ahora estaba pensando en la visión, y yo creo que me quedaría con una visión de que me gustaría que a futuro las zonas de bajas emisiones pasaran a ser una medida más de movilidad que no resalte al ciudadano más allá de lo que le preocupa ahora,
pues que llega al centro y hay zona azul, ¿no?, para aparcar, que dices, bueno, a ver, tengo que pagar, pero bueno, aparco y ya está, ¿no? Pues lo mismo, ¿no?, de que nadie vea la zona de bajas emisiones como un arma ahí, ¿no?, una muralla para no dejarle pasar, sino una medida más. Sé que nos queda recorrido, pero bueno, en su momento nosotros en Barcelona me gusta mucho hablar de que, no sé si habéis estado en el centro Plaza Cataluña, Portal del Ángel, ¿no?, pero yo lo he conocido toda la vida peatonalizado, ¿no? Pero si miramos la hemeroteca hay unos titulares de La Vanguardia muy catastrofistas y de fin del mundo cuando dijeron que los coches no podían pasar por Portal del Ángel. Yo no sé dónde iban, porque al final del Portal del Ángel son unas callejuelas del casco antiguo que no sé por dónde pasaban los coches, pero hay fotos con 3 o 4 carriles de coche allí y ahora nadie se plantea, ¿no?, de que no se puede ir en coche al Portal del Ángel. Pues lo mismo con las zonas de bajas emisiones, ¿no? Estamos ahora en esa punta de lanza que decía José Javier y esperemos que en un futuro sea una cosa normalizada e integrada en todos. Como retos, yo diría que el reto más importante ha sido no concienciar, sino conseguir que todas las partes implicadas y en todos los niveles crean en la medida, ¿no? Es tanto desde el ciudadano hasta el político, pasando por los técnicos. Si todos creemos en ello, es mucho mejor, mucho más fácil llevarlas a cabo, defenderlas, comunicarlas y que sean un éxito. Y María Jesús, tu turno. Bien, yo desde el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz yo creo que el que ampliemos la zona de bajas emisiones a todas las ciudades del 1 de enero de 2028, a mí personalmente me preocupa mucho, pero porque hay dos cosas que realmente se escapan un poco de lo que hablamos de conseguir una movilidad más sostenible que nos ayude a tener una contaminación menor y una calidad del aire mejor. ¿Cuál de ellas? Pues nuestro término municipal, por circunstancias, de una ciudad de 150.000 habitantes somos ya, tenemos afección de Barajas, tenemos una base aérea militar con una parte civil, tenemos la autopista A2 y autopista autovía, la radial, un trocito de la radial también, tenemos la M50, entonces hay muchas cosas que nosotros estamos sufriendo de contaminación, de ruido y de todo, que a lo mejor son inevitables en algún aspecto o en muchos, pero realmente nos afecta a nuestro día a día y a nuestros niveles de contaminación y de calidad de vida y de movilidad, porque, por ejemplo, cuando hay un accidente en la 2 y demás, ya os puedo asegurar que es que acaba Torrejón totalmente colapsado en el tráfico, todas las entradas y salidas relacionadas con la 2. Entonces, eso es un reto que me preocupa y para eso yo creo que sería muy bueno que pudiéramos que lo que hemos tenido lo hemos tenido muy bien, pero como andamos todos con tanto problema de tiempo, me gustaría tener todavía mejor para planificar y coordinar con la comunidad, con otros ayuntamientos próximos a nosotros, incluso los más alejados también, que comparten los mismos problemas, y con el Ministerio o con varios ministerios, incluido el de Defensa por lo de la base aérea. Pero estaría muy bien que pudiéramos tener una planificación. Yo las reuniones que hemos tenido no me puedo quejar, han sido muy buenas, pero todos andamos mal de tiempo y creo que para estas cosas nos vendría muy bien de cara a futuro de verdad pensarlo. Y me preocupa también a nivel nuestro interno que vamos a meter en la zona de bajas emisiones todos los polígonos industriales con su transporte. Tenemos transporte público que va allí, pero todavía hay muchísimo transporte privado de los trabajadores que van con su propio coche a los polígonos, pero todavía me preocupa mucho más todo el transporte de mercancías, de grandes trailers que van y que todos sabemos que de momento no funciona el vehículo eléctrico ahí y está ahí. Y es un reto, para mí es un reto y lo vamos a incluir en la zona de bajas emisiones y no sé cómo lo vamos a hacer. Esa es una, pero bueno, yo en ese sentido creo que es un importante reto a tener en cuenta. ¿Qué hacemos con esos transportes? Bueno, planes de movilidad al trabajo van a ser una herramienta clave que van a venir a contribuir también a zonas de bajas emisiones y el integrar la distribución de mercancías, no solo de esa última milla, sino, como bien dices, la que llega a esos hubs de distribución y que las empresas que son protagonistas de ello puedan ayudaros también a ver qué soluciones y qué iniciativas hay, seguro que nos ayudan.
como ya estamos en tiempo, si os parece, una vez más agradeceros a todos el que nos hayáis acompañado, el que hayáis compartido con tanta generosidad vuestra experiencia, vuestra visión, y damos paso a esos casos de éxito que seguro que también aprendemos mucho de qué es lo que ya se puede hacer y qué es lo que se pueden integrar. Algunos de los casos de éxito que vamos a compartir ahora son precisamente sobre esa movilidad laboral, sobre esa distribución de mercancías, así que os invito también a quedaros y muchas gracias una vez más.